Vamos a tener nuestro primer contacto con los ficheros binarios y en esta ocasión lo que vamos a hacer es simplemente leer un byte. Un byte podrían ser 2, podrían ser 3, pero en cualquier caso van a ser bytes individuales tomados del principio del fichero. Más adelante veremos cómo situarnos en cualquier otra posición del fichero y cómo leer bloques grandes de bytes con una sola orden. La primera pregunta que puede surgir es ¿y qué va a ser eso de un fichero binario? Pues para nosotros un fichero binario será un fichero en el que no solo hay texto, en el que hay cualquier otra cosa que no sea texto puro. En cuanto haya algún byte que no se puede interpretar como texto, lo llamaremos fichero binario. Será el caso de las imágenes, de los vídeos, de las músicas, será el caso de los datos de muchos programas específicos. Todo eso lo llamaremos fichero binario. ¿Cómo lo manejaremos en C#? Pues tendremos dos tipos de manejadores de ficheros binarios que nos van a interesar. El primero que veremos será el file stream. El file stream lo usaremos para leer o bytes individuales o más habitualmente bloques de bytes. Pero habrá ocasiones en las que necesitemos datos nativos. Por ejemplo, quiero leer un entero de 32 bits, o quiero leer un double, o quiero leer un float. En esos casos usaremos un binary reader para leer y si queremos escribir usaremos un binary writer. ¿Y cuál va a ser la forma de leer un byte usando un file stream? Pues el primer paso, como siempre, será declarar la variable de ese tipo. Una variable tipo filestream. Habrá, al igual que hemos visto con los ficheros de texto, varias formas de abrirlo. Podremos usar el constructor, podremos usar file.openread. Comenzaremos por file.openread, que el constructor es un poco más enrevesado de manejar. A OpenRead simplemente se le indica el nombre físico del fichero. Por ejemplo, yo podría tener una imagen que se llamara 1.bmv, una imagen bitmap. El siguiente paso sería llamar al método readByte. Ese readByte me devolverá algo que será ese primer byte o quizás un código de error. Por eso en este primer ejemplo vamos a forzar su conversión a byte. En un momento comentaremos qué es lo que obtenemos realmente. Así podría seguir leyendo un segundo byte, un tercer byte, un cuarto byte, que serían los que hubiera al principio del fichero en orden secuencial. Cada vez que llamo a readByte me devuelve un byte y la posición en el fichero avanza a la siguiente, se queda preparado para leer el siguiente byte. Finalmente, como siempre, deberemos terminar con close, cerrando el fichero. ¿Por qué ese readByte lo estamos convirtiendo, forzando el tipo a byte? Porque realmente no devuelve un byte, devuelve un entero, como forma de comprobación de errores. Si ese entero tuviera el valor -1, indicaría un error de lectura. El más habitual es que se haya llegado al final del fichero. Con lo cual, una primera forma de leer un fichero de principio a fin sería leer hasta que el valor de readByte sea -1. Veremos otras formas cuando sepamos cómo descubrir la longitud del fichero, la cantidad de bytes que contiene. Vamos a verlo con un ejemplo real. Comenzaremos por poner el using correspondiente, será el mismo que para fichero de texto, usingsystem.io. Y como hemos anticipado, nuestro tipo de fichero será filestream. Diré quiero un filestream, voy a llamarlo F para simplificar. Y, insisto, como primer contacto vamos a usar file.openread, es decir, quiero abrir un fichero para lectura a partir de cierto nombre. En mi caso he preparado una imagen en formato BMP, en formato bitmap, le he llamado 1.bmp. Ahora voy a leer un dato. Ese dato podría ser, por ejemplo, cabecera 1 y lo leería, en principio, la idea intuitiva sería con f.readByte, es decir, quiero leer un byte, pero como ya hemos anticipado, readByte no devuelve un byte, devuelve un entero, de forma que yo pueda comprobar si es -1, que es un valor no aceptable para un byte, y que se usaría para indicar que ha habido un error de lectura. En mi caso, como doy por sentado que sí que va a funcionar, lo que hago es forzar a byte. ¿Qué estoy haciendo? La idea es que los ficheros BMP, las imágenes en formato BMP, tienen una cabecera al principio. Iremos viendo detalles porque jugaremos con esos ficheros en más de una ocasión, que me permite saber, primero verificar que realmente es un fichero BMP. Y me permite saber su anchura, su altura, la cantidad de colores. Si todos esos datos los consigo leer e interpretar correctamente, luego podría pasar a analizar la imagen como tal y a mostrarla en pantalla. En este ejercicio vamos a leer solo los dos primeros bytes, porque los dos primeros bytes de esa cabecera de un fichero BMP, insisto, veremos los detalles más adelante, deberían ser una B mayúscula
y una M mayúscula. Si es así, parece un BMP válido. Si no son una B mayúscula y una M mayúscula, indudablemente no es un fichero BMP, por mucho que su extensión termine en .bmp. Entonces repito esta orden, ya sabes, con control D para duplicar, pero ese segundo byte lo voy a llamar cabecera 2. En cuanto ya he leído eso, ya podría cerrar el fichero. Y ahora voy a dar por sentado que no hay errores, no voy a comprobar ni existencia, ni voy a comprobar con try catch los posibles errores, pero en cualquier caso, yendo solo a lógica, lo que quiero decir, me interesa ver si en la cabecera 1 ese primer dato es una B. Un dato de tipo byte se puede comparar directamente con un char. Entonces me interesa ver que ese primero sea una B y puedo copiar este mismo esqueleto porque también me interesa ver si el segundo dato es una M. Entonces aquí pondré una M, este será cabecera 2 y pongo un paréntesis que englobe las dos condiciones. En ese caso, lo que hará es decir que sí que parece un BMP. Y si no fuera así, si el primero no es una B o el segundo no es una M, de hecho incluso en más casos, si se cortara antes la lectura y alguno de ellos fuera un -1. Pero es un caso que no estoy comprobando de la forma correcta porque no estoy comprobando si vale -1, estoy convirtiendo a byte, directamente dando por sentado que no va a ser un -1. Debería haberlo hecho antes, pero insisto, es un detalle que iremos refinando después. Si no ocurre eso, lo que haré es decir, en el caso contrario, me interesa avisar de que no es un BMP. Ese matiz es importante. Si empieza por B y por M, quizás sea un BMP. O quizás no. Quizás sea un fichero de texto que coincida que tenga esas dos primeras letras y luego esto sea texto normal o sea un fichero corrompido. Pero si no empieza por B y por M, indudablemente no es un fichero BMP. Pues este es un esqueleto básico que abre un fichero binario, lee sus dos primeros bytes y comprueba su valor, en este caso comparándolo con dos caracteres, que veremos que es algo bastante habitual. Muchos ficheros de formato reconocidos tienen una cabecera y esa cabecera en muchas de las ocasiones coincide que son caracteres imprimibles, caracteres que podremos comprobar de forma tan legible como esta. Vamos a lanzar el programa, insisto, yo ya he preparado en mi carpeta BinDebug un fichero que se llama 1.bmp, vamos a comprobar lo que nos dice sobre él. Ahí está, es un fichero BMP que yo sé que es verdad, y en este caso mi programa está confirmando, dice, por ahora mirándolo los primeros bytes sí que parece que sea un BMP válido. Pues este esqueleto lo iremos mejorando, primero para leer datos de cualquier posición del fichero, y luego para leer bloques completos, que será algo mucho más habitual. Como siempre, aquí tienes un ejercicio propuesto. Va a ser muy similar al que hemos hecho, pero en este caso leyendo más de 2 bytes. El formato imagen es GIF o GIF. Empieza con la secuencia G y F, luego un 8, luego un 7 o un 9, según si es la versión del año 1987 o la de 1989, y luego una A minúscula. Comprueba por lo menos las 5 primeras, G y F, 8 y el siguiente, para comprobar por una parte que se trata de un GIF válido y por otra parte de qué versión es, si de la versión 87 o la versión 89. E informa al usuario lo que veas. Le preguntas el nombre y dices si es un GIF 87, o bien si es un GIF 89, o bien no es un GIF.